Buenos días para todos. Nuestro proyecto es acerca de la transferencia de calor en proceso de cocción en salchicha de cerdo. Los integrantes de nuestro grupo son Jorge Galindo, Andrés Felipe Torres, Luisa Serrano y Fernanda Ramírez. Como introducción de nuestro proyecto tenemos incluir el estudio de modelos de transferencia de calor presentes en la cocción de alimentos cárnicos. Para su consumo es necesario que los productos cárnicos se sometan a diferentes tratamientos térmicos que modifiquen sus propiedades y no solamente los hagan aptos para el consumo humano, sino también los hagan agradables al paladar, además de que contienen beneficios como proteínas, vitaminas y minerales esenciales para la salud. Los mecanismos de transferencia de calor con los que pudimos realizar nuestros análisis térmicos en nuestros alimentos fueron convección y radiación. Como objetivo general de nuestro proyecto tenemos comprender y cuantificar los mecanismos fundamentales de la transferencia de calor, convección y radiación al cocinar en un horno de vapor. Como objetivos específicos tenemos establecer ecuaciones de balance de masa que relacionen los flujos de vapor para calcular el flujo de salida de vapor de agua, determinar el CP según la composición de nuestro producto cárnico para realizar el balance de materia, comprender los fundamentos físicos del calor para facilitar el análisis del rendimiento del horno de vapor. Como materiales y métodos de nuestro proyecto tenemos el termómetro, que mide la temperatura del aire del horno, el horno, que es un dispositivo que genera calor dentro de un compartimiento y este nos ayuda a cocer nuestros alimentos, en este caso la salchicha a base de carne de cerdo, la termocupla, que es un sensor de temperatura que genera y transmite impulsos eléctricos. Dentro de la planta de estudio tenemos diferentes procesos térmicos que tienen como finalidad poder elevar la temperatura del producto y garantizar la eliminación de la posible carga microbiana y adicional a esto poder atribuir al producto diferentes características organolépticas. Para el caso de la salchicha premium y dentro del proceso de cocción debemos cargar el producto a los hornos y someter el producto a una temperatura controlada de 76 grados con inyección de vapor para poder elevar la temperatura del producto desde los 12 grados hasta los 73 grados, donde garantizamos que todas las características antes mencionadas sean propias ahora del producto. Para nuestro proyecto empleamos varios modelos de transferencia de calor. Inicialmente el calor, que es la energía en circulación debido a una diferencia de temperatura y siempre fluyendo de manera natural de una zona con mayor temperatura a una zona de menor temperatura o baja temperatura, tomando en cuenta que el volumen de los cuerpos debe mantenerse constante. Por otro lado tenemos el calor húmedo. En este método de cocción los alimentos se sumergen a un líquido y los elementos solubles con vitaminas y minerales se diluyen en este durante la cocción. Entre los métodos más utilizados para la cocción de alimentos mediante el calor húmedo se tiene el hervido, el escaldado y para nuestro caso el horneado a vapor. Para el calor específico tenemos que es la cantidad de energía en forma de calor que gana o pierde un sistema por unidad de masa, para que se produzca en él un cambio de temperatura de 1 grado sin que haya algún cambio de estado. El calor específico lo podemos calcular mediante la ecuación, que es calor sobre la masa por el delta de temperatura. Para la entalpía tenemos que es la cantidad de calor que un sistema termodinámico libera o absorbe del entorno que lo rodea cuando está a una presión constante, entendiendo por sistema termodinámico cualquier objeto. De la convección podemos decir que es la energía calorífica que se transmite por el movimiento físico de moléculas calientes de las zonas de alta temperatura a las zonas de baja temperatura y viceversa. De la radiación decimos que es la transmisión de calor que se produce sin que sea necesaria la existencia de un medio material que transporte esta energía, a diferencia de lo que ocurre con la convección. Por este motivo, las superficies pueden intercambiar energía por este mecanismo sin que sea necesario un contacto físico entre ellas. Para poder realizar los cálculos necesarios en la determinación de la transferencia de calor presente
En el proceso de cocción de la salchicha de cerdo, implementamos un balance de materia con el fin de determinar los flujos desconocidos dentro de nuestros procesos. En nuestro balance tuvimos en cuenta 5 flujos. Iniciamos con la entrada del bache de la salchicha, de segundas tenemos la entrada de vapor y de terceras la salida del bache de la salchicha. También tenemos la salida del agua condensada y los residuos de la salchicha, que serían los sólidos. Y por último tenemos la salida de vapor. En la resolución de nuestro balance nos encontramos con 5 incógnitas, las cuales corresponden a los componentes de las salidas 3 y 4 y el flujo de la salida 4. Pudimos determinar 2 ecuaciones y adicional contamos con 2 condicionales. El primero hace referencia al porcentaje de la condensación, el cual fue del 10%, y la segunda condicional corresponde al porcentaje de merma en sólidos, el cual fue del 13%. Al desarrollar las ecuaciones pudimos determinar la quinta incógnita y verificar el cumplimiento de la ley de la conservación de la materia, corroborando que lo que entra es igual a lo que sale en nuestro proceso. En cuanto a los datos utilizados en el desarrollo de los cálculos, estos fueron obtenidos de un proceso real, el cual consistió en la cocción de un bache de salchicha de cerdo con vapor. Se pudieron medir parámetros como espesor de la tripa, flujo de la salchicha, diámetro de la salchicha, temperatura de entrada de la salchicha al horno, temperatura de la salida de la salchicha en el horno, tiempo de cocción, composición de la salchicha, el CP del vapor del agua, presión de entrada de vapor, el diámetro interno en la tubería de alta presión, temperatura de entrada del vapor al horno y temperatura de salida del vapor en el horno. En el cálculo del CP de la salchicha utilizamos el método de Choy-Okus, el cual permite conocer las propiedades termofísicas de los alimentos basados en su temperatura y su composición. Para la determinación del CP general se calcularon los CPs por ingredientes y se evaluó la composición de cada uno de los ingredientes, teniendo en cuenta el contenido de agua, de carbohidratos, de proteína, de grasa y ceniza. Al determinar el CP por cada uno de los componentes en los ingredientes, este dará como dato un CP para cada uno de los ingredientes. La sumatoria de los CPs de cada uno de los ingredientes de la salchicha nos dará el CP general de la salchicha como tal. Así podremos determinar con el diferencial de temperatura y los CPs por ingredientes y el peso que equivale cada uno de los porcentajes presentes en la salchicha, el valor total de la entalpía por cada uno de los ingredientes. En cuanto a cálculos y resultados para el calor transferido a la salchicha, tenemos en cuenta el flujo de la salchicha, la composición de la salchicha y el delta de temperaturas. El área del horno lo obtenemos en planta, el calor de vapor de agua lo hacemos de la misma manera, tomando el flujo másico, el CP del vapor del agua y el delta de temperaturas. Para el coeficiente de convección forzada, el cual ocurre del horno a la salchicha, tenemos en cuenta el calor transferido a la salchicha, el área de superficie y los deltas de temperatura. Para el coeficiente de convección libre, el cual ocurre del horno al ambiente, tomamos el calor de vapor de agua, el área de superficie y el delta de temperatura. Acá tomamos en cuenta la temperatura ambiente como 23 grados Celsius. En cuanto al tema de radiación, estos datos de temperatura inicial del horno nos lo dan en planta, los cuales lo que hicimos fue pasarlos a grados Kelvin. El tiempo de operación son 20 minutos, el amperaje es 0,5 amperios. La temperatura de la salchicha en el horneado es de 73 grados Celsius, la emisividad es de 0,6, el área del horno en metros cuadrados es de 9,425, la constante de Stefan-Boltzmann, y para aplicar la fórmula en el calor, lo que hacemos es multiplicar la emisividad por la constante de Stefan-Boltzmann, por el área, por el delta de temperaturas. Ya teniendo esta constante, este calor, y con el voltaje que ya nos ofrecen en planta, podemos hallar la corriente, la cual es igual a calor sobre voltaje. De acuerdo a los cálculos y resultados obtenidos anteriormente, presentamos la discusión de resultados.
Como resultado del balance, obtuvimos que la composición de la salchicha al iniciar el proceso de cocción tiene un 75,60% de agua y un 24,39% de sólidos, y al finalizar el proceso de cocción, que tiene una duración de 20 minutos, obtenemos una reducción de la composición del agua en la salchicha, llegando a un 63,68% de agua. De lo anterior podemos concluir que la pérdida de peso se refiere a la pérdida de humedad en la cocción. El calor transferido nos va a indicar cuánto calor se requiere para que la salchicha alcance el delta de temperatura de 61 grados Celsius. En cuanto a convección, recordamos, es uno de los 3 mecanismos en lo que se transfiere calor desde una zona más caliente hacia una zona más fría. El coeficiente de convección forzada lo determinamos con el calor transferido a la salchicha, el área del horno y la temperatura de entrada de vapor al horno y la temperatura de salida de vapor del horno. Debido a que se observa que la convección forzada se da del horno a la salchicha, y por otro lado el coeficiente de convección libre observamos del horno al ambiente, donde tomamos una apreciación de la temperatura ambiente, la cual fue de 23 grados Celsius. En cuanto a la radiación, es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas. En la radiación térmica tenemos 2 cuerpos que van a irradiar energía debido a su temperatura. También podemos decir que quien absorbe la energía es el que la refleja, y el que permite la transferencia de energía es la fuente de energía, que en este caso es el horno. En cuanto a las conclusiones, tenemos las siguientes. Podemos concluir que al aplicar los diferentes métodos de transferencia de calor al producto, conseguimos determinar la conducción y la radiación del proceso de cocción a vapor de agua. Pudimos realizar el balance de materia en el sistema para poder determinar los flujos de salida y el porcentaje de pérdidas en las componentes, donde observamos una disminución significativa de contenido de agua en las salchichas. La transferencia de calor va a depender del delta de temperatura, la composición del alimento y la estructura del material, el cual va a permitir penetrar hasta cierto nivel y se va a lograr reflejar parte de esta radiación debido a la emisividad. Según la ley de Stefan Boltzmann, el calor máximo está en función de la emisividad, el área superficial de transferencia y la temperatura. Muchas gracias por la atención prestada y esperamos que haya sido de todo su agrado.